algunos van a trabajar. La pregunta que todos se hacen es ¿cuánto me van a pagar, Valeria? ¿Cómo calculo este pago por trabajar feriados? Y hoy vamos a hablar con María Aide Segarra, ella es socia del estudio Rivas Alcázar y de las Casas. María Aide, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Valeria, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. A ver, en principio, feriado 29 de junio, probablemente todo el mundo te esté consultando cómo es que calculo, ¿no? ¿Por qué me deberían pagar? No sé si es adicional, es la palabra correcta. Es una sobretasa. Una sobretasa. ¿A qué se debe? ¿Por qué? Sí, a ver, en primer lugar, claro, esta es una pregunta recurrente, pero suele pasar que la gente no está tan informada como uno piensa. Entonces, un feriado como lo es el día de mañana, a diferencia del 30, que es un día no laborable, en realidad es un día de descanso dispuesto para todos los trabajadores del régimen público-privado y en realidad está pagado con su remuneración mensual. Quiere decir, yo tengo a lo largo del mes pues el equivalente a 30 días y ese día ya está pagado. Por lo tanto, si yo trabajo lo que la norma dispone y no tengo de un día de descanso sustitutorio, es bien importante, o sea, no reemplazo ese día, perfecto, voy a recibir el equivalente a lo que me corresponde por mi trabajo con un recargo del 100%. Entonces, a veces se habla de que son 3 pagos, pero en realidad uno de ellos ya está integrado en la remuneración que recibiste por ese mes. A ver, ¿cuál es la diferencia entre un feriado y un día no laborable? Porque bien precisas esto, ¿no? El 29 y el 30. Así es. El día feriado nacional, diríamos, es un día no laborable para ninguna persona, salvo que lo tengas programado. De pronto ahí hay algunas excepciones de las cuales podemos conversar luego, pero el día no laborable en realidad aplica para el régimen público fundamentalmente y el sector privado puede acogerse a él. Entonces significa que, por ejemplo, en mi oficina deciden acogerse ese día, pero yo no deseo tomarlo, porque si lo tomo luego tengo que devolver las horas no laboradas, podría decidir trabajar ese día, ¿no es verdad? Entonces no es obligatorio, el sector privado puede acogerse al feriado o no, y si se acoge, luego va a establecer la forma como se van a devolver esas horas no trabajadas, ¿no? Ahora, me quiero centrar el día de mañana, 29 de junio. Esta sobretasa que dices que reciben los trabajadores que laboren ese día, el feriado, ¿lo vamos a ver en nuestra boleta a fin de mes? A fin de mes. ¿Se paga un mes después? ¿Cómo es? No, se paga a fin de mes y equivale al 100%, como decía, ¿no? Entonces cuesta el doble si se paga junto con la remuneración de fin de mes, a menos, como digo, que se haya acordado reemplazar ese día feriado por otro día de descanso con el empleador. Ahora, hay un tema acá muy interesante que tiene que ver justamente, ¿qué pasa si mi día de descanso coincide con el feriado? ¿Hay alguna excepción allí? ¿Hay algún tema que se podría trabajar, ya sea una comunicación previa empresa-trabajador? Lo que pasa es que ahí cuando el día de descanso coincide con el feriado se neutraliza. Yo solamente tienes el día de descanso en sí mismo, ¿no? Nada más. A ver, ¿y quiénes no reciben este feriado? ¿O es para todos los peruanos? Es para todos, incluidos las modalidades formativas. Claro, ahí podríamos tener un universo definitivamente no comprendido bajo los alcances de esta norma, porque claro, podría ser que en este régimen no se reconozca este pago adicional que existe para los trabajadores que sí están en el mundo de la formalidad. Y alguien me puede decir, Valeria, pero mi trabajo es híbrido o de repente trabajo a distancia y justamente jueves, viernes lo hago en casa. ¿Tiene algún efecto eso en el pago que van a recibir por el feriado o es como si uno trabajase, digamos, de manera presencial en la empresa? Eso es bien interesante, ¿no? Porque de hecho la virtualidad permite que la conexión del trabajador se produzca en cualquier momento y eso de alguna forma podría hacer perder al empleador el control sobre el trabajo en ese día. Y creo que ese es un punto bien importante, ¿no? El trabajo en días feriados, como cualquier tiempo de trabajo fuera de tu jornada, es voluntario tanto para el empleador como para el trabajador. Quiere decir, tiene que haber acuerdo, ¿no? O sea, no podríamos asumir de que porque yo decido hoy día trabajar, el empleador tendría la obligación de retribuirme ese trabajo que yo hice en día feriado bajo mi propia libertad y porque así lo decidí. Entonces, tiene que haber acuerdo para que exista una recompensa por ese trabajo con la sobretasa que corresponde, ¿no? Eso aplica para cualquier espacio que esté fuera de la jornada de trabajo, ¿no? Ahora, cuando te preguntaba o te hacía esa consulta, María Aide, sobre, trabajo mañana 29, jueves 29 de junio, tengo que recibir esta sobretasa en mi boleta, a mí me pagan, por ejemplo, el último día de junio, al día siguiente. Entonces, allí, digamos, ya de todas maneras el empleador debería saber quién va a trabajar y quién no. Sí, claro.
Normalmente en las empresas hay una programación sobre los trabajos que se van a ejecutar a lo largo de una semana laboral. La programación del trabajo del día de mañana, si alguien lo tiene que realizar, probablemente ya esté decidida y eso se va a retribuir al final del mes. Podría ocurrir, sin embargo, que haya una urgencia y la persona sea convocada, en cuyo caso hay una excepción ahí, que alguien podría ser convocado a trabajo extraordinario de manera y ahí recibiría ese sueldo adicional a fines de julio. No, porque voy a recibirlo el 29 de junio y me lo van a pagar al fin de mes. Hay empresas que pagan, claro, cortan la planilla antes, ¿no? Probablemente en ese caso sí recibas el pago de la sobretasa después, ¿no? En julio. Previa comunicación, entiendo yo que debería haber una transparencia entre la empresa por correo electrónico, por, no sé, algún documento que le diga, la empresa le diga al trabajador, y por si acaso ha pasado esto, ha estado fuera de nuestro alcance, pero tu pago va a llegar a fin de julio. ¿Es posible esto o no? No, va a depender de la periodicidad que se tenga establecido en el pago. A ver, si en las empresas se paga a fin de mes, la retribución por el trabajo del día de mañana va a llegar con fin de mes. Salvo que hay empresas que tienen un corte, como normalmente es el 25, me parece, entre el 24 y el 25, el 26. Ya ahí no le deja mucho maniobra, ¿no? No, pues porque ya el feriado cayó después, entonces tienen que hacer un corte ahí, si es que no estuvo previsto el feriado, lo van a ver después, ¿no? Fue un imprevisto, fue un imprevisto. Y ese después es de acuerdo a julio, pero puede ser antes también, puede ser antes también. Puede haber un pago pendiente ahí. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que de repente la empresa no cumple con pagarme mi feriado? Ya para cerrar, María Aide, ¿hay algún canal de denuncia? Claro. ¿Hay algún tiempo, digamos, que yo tengo que esperar a la empresa? La empresa de repente me puede decir, oye, espérame, no sé, 10 días, 15 días, que ha pasado esto. ¿Eso es probable? Mira, no es tan frecuente que se produzcan esas situaciones de no pago. Creo que lo que podría pasar es que haya alguien que piense que está haciéndole impuesto un trabajo en día feriado o un no pago. Cualquier situación en donde el trabajador advierta que hay un nivel de incumplimiento puede ser denunciado a través de SUNAFIL, que SUNAFIL es una entidad que está precisamente dirigida a recabar pues las denuncias que existan por incumplimiento. ¿Y la sanción que recibe la empresa va a depender de la cantidad de trabajadores afectados? De la cantidad de trabajadores afectados y de la infracción. Esta es una infracción muy grave. Una infracción muy grave. Cualquier tipo de programación, de afectación en la programación de la jornada de trabajo o días de descanso o referido al pago de la remuneración va a ser muy grave. Y yo creo que en este punto lo que creo que vale la pena que tengan en cuenta los empleadores es que siempre la predictibilidad para los trabajadores es, como regla, lo más importante. Claro. Tener una normativa interna en donde se establezca que ese trabajo tiene que ser consensuado, que se avisará con anticipación, que pueden haber excepciones, creo que ayuda mucho a ordenar y evitar situaciones de reclamo. Clarísimo. Muchísimas gracias, María Aide Segarra, socia del estudio Rivas Alcázar y de las Casas. Estuvo con nosotros, señores. Hacemos una pausa y volvemos con más.